le dijo a sus discípulos: pidan por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo o a su mies, dice otra versión. Amén. Ayer comenzamos nuestro taller a la tarde diciendo o hablando que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Así lo dice la Biblia y así lo creemos. Y si entendemos que como iglesia somos el cuerpo de Cristo, necesitamos volver a ver una y otra vez la forma en que Cristo se conducía como cuerpo mientras estuvo aquí en la tierra, porque Él dijo que Él dejaba físicamente la tierra, pero que nos enviaba su Espíritu para que nosotros sigamos haciendo las mismas cosas que Él hacía, pero dijo además que otra cosa, que mayores cosas que Él íbamos a hacer. No los noto muy convencidos en esta mañana, pero ¿ustedes creen que nosotros podemos hacer mayores cosas que Jesús? Amén. Ahora, también quiero decirles una cosa, ninguno de ustedes ni yo podemos hacer mayores cosas que Jesús en forma individual, ninguno, imposible. Pero sí como iglesia, nosotros podemos hacer mayores cosas que las que Jesús hizo aquí en la tierra, porque el Espíritu lo que permite es que nosotros sigamos siendo el cuerpo de Cristo, moviéndose en distintos lugares, en distintas direcciones. Comprendí esa verdad hace algunos años de una manera muy sencilla, cuando fue la crisis del año 2001-2002, una de las tantas que tuvimos aquí como país. Yo estaba en ese tiempo como director del área de acción comunitaria y una de las cosas que comenzamos a ver era en qué formas las iglesias podían comprometerse con la cruda realidad que estábamos viviendo, atravesando, y comenzamos por hacer una especie de relevamiento de las cosas que las iglesias hacían y muchas comenzaron a servir a través de programas como comedores, merenderos, etcétera, etcétera, entre tantos otros. Pero solamente pensando en eso y haciendo un pequeño relevamiento, nos dimos cuenta que solamente entre las iglesias bautistas que en ese momento estaban teniendo y desarrollando este ministerio, estábamos dando de comer por día a más de 5.000 personas, casi 10.000. Entonces rápidamente me vino esta imagen a la cabeza, ¿no es cierto? Porque Jesús, estando aquí en la tierra, en un día dio de comer a esa cantidad de personas. Pero en ese momento, solamente esa pequeña porcioncita del reino de Dios que significamos las iglesias bautistas, en un pequeño lugar como Argentina, estábamos haciendo lo mismo en un solo día. Multiplicado por todo el resto de los días, estábamos haciendo mayores cosas que las que Jesús hizo aquí en la tierra. Porque eso es lo extraordinario, eso es lo milagroso. Jesús se sigue moviendo aquí de una manera poderosa, extendiéndose en todos los lugares, en todo el tiempo a la vez, y lo hace a través de su iglesia. Pero había algo extraordinario que sucedía con Jesús y que yo creo que es nuestro gran desafío o sigue siendo nuestro gran desafío. Ayer en la tarde hice una pregunta que la voy a volver a hacer, porque dije que algunas cosas está permitido que vuelva a hacer esta pregunta, perfecto. Muy bien. En esta mañana, aquí libremente, díganme, esto ya terminó la escuela dominical, pero a mí el mensaje igual me gusta interactuarlo. ¿Cuántos de ustedes se les pegan las personas con problemas o con necesidad? Levante la mano. 1, 2, 3, poquito. A todos, la mayoría de nosotros se nos pegan las personas con problemas o necesidades. Y esto es así porque lo sepamos o no, mejor dicho, lo sabemos, pero nos demos cuenta nosotros o no, en nosotros está la imagen de Cristo. Y ustedes saben cómo pasaba con Jesús. Jesús caminaba y la gente se agolpaba con sus necesidades y le seguía. Y de alguna manera eso sigue funcionando. Hace algunos años atrás había una propaganda, habían dos propagandas, publicidades. Una de desodorante Axe y otra después la copiaron de Antonio Banderas cuando sacó su perfume, donde el protagonista se colocaba el desodorante o se colocaba el perfume y solo con el hecho de salir a caminar tenía, digamos, mujeres que le seguían, etcétera, etcétera, porque le seguían por la fragancia de su perfume, supuestamente, ¿no? Perdón que haga esta introducción tan chabacana, pero
Traten de sacarse esa imagen horrible que les puse en la cabeza y traten de pensar la imagen espiritual. Cada uno de nosotros llevamos el perfume de Cristo en nuestra vida. Y eso hace que las personas, aún sin saberlo, busquen y anhelen y sientan que hay algo particular en nuestra vida que necesitan y que allí está lo que Dios tiene para sus vidas. Por eso en este tiempo es fundamental que nosotros podamos volver a entender que estamos en medio de una situación, le decía hoy en la mañana, histórica, inédita en la historia de la humanidad, donde más aún las personas van a acudir a buscar de Cristo. Distinto a lo que nosotros imaginamos y al rechazo que a veces creemos que las personas tienen hacia la iglesia como institución, lo que sucede es que las personas cada vez más necesitan de lo que Cristo puede darles a través de nuestra vida y a través de la iglesia como iglesia, siendo cuerpo de Cristo. No es un trabalengua lo que les estoy diciendo. Quiero que vayamos un poquito a este texto. Solamente voy a remarcar algunos verbos allí que quizás nos pueden ayudar a entender algunas cosas. En primer lugar, una cosa que Jesús no está puesto en orden. Piensen, síganme a mí, confíen en que los voy a guiar en esta mañana. En primer lugar, el Señor Jesús tenía la capacidad de ver. Él podía ver, dijimos hoy en la mañana, en medio de las multitudes, Él podía ver, discernir. Y esta palabra ver no tiene que ver necesariamente con nuestra vista física, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. De hecho, quiero ser honesto, creo que muchas veces nuestra vista física o nuestro alcance nos resulta traicionera a la hora de ver cosas espirituales más profundas. De hecho, si me permiten ahí un pequeño desliz, yo creo que fue necesario que el apóstol Pablo permaneciera un tiempo ciego para poder recuperar después una vista mucho más profunda de la que él tenía, porque con su vista física lo único que podía hacer era perseguir la realidad de ese tiempo y ese contexto, y Dios le permitió ver de una manera distinta, recuperar la vista para ver algo nuevo. Y cuando Jesús se refería a los discípulos y le decía, alcen los ojos y miren porque los campos están blancos para la siega, claramente lo que sus ojos físicos veían era otra cosa. Faltan 4 meses todavía para que eso suceda. Sin embargo, Jesús le decía, no, por favor, miren porque los campos están blancos para la siega. Y creo que este es un tiempo en el cual el Señor nos está desafiando a poder ver y en comprender que verdaderamente los campos están blancos para la siega. Las personas están preparadas, listas para ser cosechadas por el Evangelio. No porque tengan conocimiento de, sino porque tienen una necesidad de. No porque tengan, digamos, una moral social que les guía el Evangelio, como quizás en otro tiempo parecía que la moral era más o menos parecida de todos, sino justamente porque hay una necesidad profunda que ni siquiera saben cómo expresarla, pero que en el fondo les lleva a buscar de Dios. Por eso hay tantas personas involucradas como nunca. Pareciera que en este tiempo, digamos, se pasó la época o el tiempo del racionalismo y que la gente está cada vez más metida en cosas que llaman espirituales, ¿no? Y entonces, ustedes escuchen solamente algún programa periodístico. A mí me asombra a veces escuchar programas periodísticos donde se hable de tantas cosas, de ocultismo y de cosas impresionantes que yo, en los propios medios de comunicación se revela que hay profundidad de demanda y de necesidades espirituales totalmente erróneas o por caminos erróneos, pero que revelan que en el corazón del hombre y de la mujer en este tiempo hay profundas necesidades de Dios. Por supuesto que esas necesidades nosotros tenemos que encontrarle la puerta de entrada, déjenme decirlo de esa manera. ¿Cuál es la puerta de entrada? La otra vez hablaba con unos pastores de allí en la ciudad de Buenos Aires, de Capital, que me decían, pero es imposible hoy en día, con los edificios que tenemos, golpear o tocar timbre y que alguien te atienda. Y la verdad que sí. Más con la inseguridad que hay aquí o en Buenos Aires, es imposible que alguien te abra porque le vas a llevar un tratado, un folleto o hablarle del Señor. Ahora, las puertas abiertas no vienen por ese lado. Las puertas abiertas vienen por la demanda y las necesidades que las propias personas tienen. Cada necesidad es una oportunidad para compartir
lo que Dios tiene para la vida de las personas. Entonces Jesús tenía esa capacidad, Él podía ver, en primer lugar podía ver a las personas, ya hablamos de esto esta mañana, así que no voy a insistir en esto, pero Jesús podía, por ejemplo, si una mujer que estaba en el medio de la multitud lo apretujaban, una mujer tocaba su manto y era sanada, el Señor Jesús, no, fíjense el detalle, ¿no? Jesús podría haberlo dejado pasar, sin embargo lo que hizo fue exhibirla públicamente, no para hacerle pasar vergüenza, sino para dignificarla, porque esa mujer hasta ese momento había sido despreciada por tener flujo de sangre. Y Él se exponía a sí mismo porque de alguna manera que ella lo haya tocado lo transformaba en impuro. Sin embargo, esa condición no le trajo absolutamente ningún prurito, sino que dijo, esta mujer ha sido sanada porque salió poder de mí. Entonces, el Señor Jesús podía reparar en cada persona y ver lo que el Espíritu quería hacer a través de Él en la vida de las personas. Y acá viene el desafío, poder ver cada día las personas que Dios pone en nuestro camino para que su gloria se manifieste en sus vidas. ¿Recuerdan aquel hombre ciego de nacimiento? Pasaron los discípulos allí y se pusieron a debatir entre ellos quién había pecado, si él o sus padres, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesús los tiene que cortar en seco, les tiene que decir, miren, no es que haya pecado este o sus padres, no interesa en el fondo. Lo que es importante es que las obras de Dios quieren manifestarse en Él, la gloria de Dios quiere manifestarse en su vida. Así que eso es lo central de lo que Dios anhela cada día en nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros no somos salvos por obras, ¿no? Vaya novedad, decir esto en una iglesia bautista es claro. Pero dice que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano, para que nosotros andemos en ellas. Algo extraordinario. Imagínense, nuestra vida está sembrada de obras que significan personas que Dios pone cada día en nuestro camino para que su gloria sea manifiesta en ellas. Cuando nosotros empezamos a mirar la vida con esa expectativa, nos damos cuenta que las oportunidades de ministerio son impresionantes. No pasan solo por lo que nosotros hagamos aquí adentro, o por los ministerios que organicemos en la iglesia, o por las actividades que hagamos, o por los eventos que hagamos, sino que pasan por las oportunidades diarias que Dios pone en nuestro camino. Así lo vimos en esta mañana cuando hablamos del buen samaritano. Y así lo podríamos ver en infinidad de ocasiones. Es un tiempo en el que las personas que la sociedad tiene olvidadas como tales son la oportunidad para que el reino de Dios se manifieste en sus vidas. Y eso depende de cada uno de nosotros. La iglesia multiplicada en la semana y en lugares, en los contextos, llega a la vida de las personas. En segundo lugar, poder ver y discernir los tiempos. Y acá me parece que hay una cuestión tremendamente reveladora para nosotros. Les decía que estamos viviendo un tiempo histórico, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en la edad antigua, acá hay personas que manejan mucho mejor el conocimiento de esto que yo, pero estamos pensando casi en aproximadamente 3.000 años. Cuando hablamos de la edad media, estamos pensando un poquito menos, casi 1.000 años. Cuando hablamos de la edad moderna o después de la revolución industrial, estamos pensando en menos de 500 años, 300 y pico. Y cuando hablamos de la edad moderna, digamos, y posmoderna, entonces ya entramos en un ciclo, cuando los tiempos que estamos viviendo no tienen definición, aunque le vayamos poniendo nombres como posmoderna, modernidad líquida y todo ese tipo de cosas, lo que en definitiva dicen es que no tenemos capacidad de poder definir los tiempos que estamos viviendo. ¿Y saben por qué? Porque los tiempos se han acelerado de una manera extraordinaria, impresionante, ¿o no es así? De tal manera se han acelerado que, por ejemplo, los nietos le enseñan a los abuelos. ¿Cuántos abuelos acá son enseñados por sus nietos? Hijos y padres por sus hijos. Obviamente, no les van a enseñar de la vida, pero les enseñan cómo manejar el celular, les enseñan cómo conectarse. Así como nosotros le teníamos que tener paciencia a ellos antes, ahora ellos no tienen que tener paciencia a nosotros, ¿o no? Porque no es que nos tienen que explicar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Esto que
que no es solamente una expresión cómica, una de las cosas que nos revela es cómo los cambios van siendo cada vez más acelerados y los tiempos son acelerados. Hermanos queridos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser conscientes de esa realidad, porque la aceleración de los tiempos también tiene que significar para nosotros una aceleración de los tiempos para extender el reino de Dios. La urgencia del tiempo para extender el reino de Dios. Esto es algo particular que Dios puso en nuestras manos y nosotros necesitamos discernirlo. Una de las cosas que Jesús le criticaba a los fariseos, entre tantas otras, es que ellos decían saber las señales de los tiempos. Miramos el cielo, pasa esta cosa, pasa lo otro, todo fenómeno. Dice, pero ustedes no son capaces de discernir que el tiempo espiritual que están viviendo, el Mesías está en medio de ustedes y no son capaces de discernirlo. Lo peor que nos puede pasar a los hijos de Dios es que estemos viviendo un tiempo espiritual, trascendental en la historia de la humanidad, que el Señor esté cerca y que nosotros no lo estemos percibiendo, que nosotros no lo estemos viviendo y que no lo estemos experimentando, porque nosotros no somos ciegos, hermanos. Dice la Biblia que el mundo es ciego, que el mundo no puede ver, no puede oír, no puede interpretar, pero a nosotros se nos ha concedido conocer los secretos del cielo. Y discernir los tiempos es parte de conocer los secretos de los cielos, ¿no? Había un dibujo animado de allá en una época, Mr. Magoo. ¿Quién se acuerda de Mr. Magoo? Bueno, todos los que levantaron su mano quedaron condenados para esto. Los demás, las generaciones más jóvenes, googleenlo, Mr. Magoo, pero tenía una particularidad, era un hombre ciego, o que creía que veía, pero andaba ahí, pero era extraordinario porque nunca le pasaba nada, no estaba por una cornisa a punto de caerse y de repente pasaba un andamio, qué sé yo, algo extraordinario. Bueno, ese tipo de cosas. Después googleenlo, no se los voy a contar. Los hijos de Dios somos protegidos por Dios de esa manera, como lo era Mr. Magoo, pero hay algo que no es que Dios, de lo cual Dios nos va a pedir cuenta. Nosotros no podemos decir que no vimos. No podemos decir que no vimos este tiempo. No podemos decir, Señor, no entiendo este tiempo. No entiendo la sociedad. No entiendo el mundo en que me pusiste. Porque Dios nos eligió para este tiempo. Dios nos escogió para este tiempo y Dios nos da la posibilidad de discernir este tiempo y lo que ese tiempo implica. Por eso es tan importante, poder pensar en lo que esto implica, ¿no es cierto? Bueno, y en tercer lugar, Dios nos lleva a ver las necesidades de las personas como oportunidades. Por eso es importante, como hicimos el ejercicio ayer, de poder discernir y entender cuáles son las necesidades que nos rodean. Dice la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que en este tiempo, post-pandemia, la ansiedad y la depresión aumentaron un 25%. Y que también aumentaron los índices de suicidio, de violencia doméstica y de adicciones. Datos estadísticos. Yo estuve leyendo algunos de aquí de la ciudad de Rosario y son incluso más importantes que los que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Son las necesidades solamente males sociales? ¿Son las necesidades solo para que nos rasguemos las vestiduras y digamos qué mal que estamos? ¿O son tremendas oportunidades de parte de Dios para que su evangelio sea extendido como nunca en la historia de la humanidad? Cuando Dios nos abre los ojos, entonces empezamos a ver que detrás de cada necesidad, como más o menos lo charlamos esta mañana en el taller, hay una oportunidad para un ministerio, hay una oportunidad para un servicio, hay una oportunidad para llegar a las personas de parte de Dios. Y como iglesia, Dios ya puso acá todo lo necesario para que eso suceda. Si hiciéramos un rápido ejercicio y yo les preguntara quién atravesó alguna enfermedad, no levanten sus manos, quién atravesó algún problema de ansiedad, de angustia, de depresión, quién por alguna razón, fue ministrado en alguna situación o dificultad matrimonial, y así podríamos pensar en infinidad de situaciones. Si Dios lo hizo con nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Inmediatamente ponerlo al servicio de Dios para bendecir la vida
de los que allí afuera están padeciendo con esas cosas y no tienen la clave de lo que Dios hizo con nosotros. Allí hay un tremendo potencial en las necesidades de las personas, que no lo estoy diciendo yo, no lo inventé yo. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, caminó en medio de las necesidades de las personas. Y cada necesidad era una oportunidad distinta, distintiva, particular, para llegar a la vida de las personas. Eso sigue siendo así. Y si queremos que el perfume de Cristo que está en nuestras vidas cobre cada vez más fragancia, necesitamos ver en cada necesidad de las personas una oportunidad de que ese amor se manifieste. Amén. Muy bien. Segundo lugar, otra cosa que me llamó la atención en este texto, dice que el Señor Jesús recorría. Les hago una pregunta. ¿Era necesario para el Señor Jesús moverse tanto y recorrer? Creo que estamos 2 plaquitas más adelante, ¿puede ser? ¿Era necesario que el Señor Jesús tuviera que recorrer? Honestamente, si nosotros lo pensamos desde nuestro punto de vista tradicional de plataforma, de predicación, les diría que no. Porque honestamente Jesús se levantaba a la mañana, iba a orar y cuando bajaba del monte ya tenía toda una multitud que lo estaba esperando. ¿Qué necesidad tenía de recorrer? Con que se hubiera puesto un púlpito ahí a orillas del lago de Genesaret y hubiera predicado allí, iba a tener multitudes todos los días de distintos lugares, ¿o no? Más que cualquiera de nuestras iglesias o nuestros auditorios. Impresionante. 5.000, 10.000 personas todos los días que iban a escucharle. Sin embargo, Él hacía deliberadamente un esfuerzo y movía a sus discípulos en esto de recorrer, en esto de salir de las zonas en las cuales Él estaba, porque de alguna manera eso nos ayuda a comprender que como iglesia nosotros tenemos que romper el impulso a encerrarnos, a permanecer encerrados en un mismo lugar, en nosotros mismos, más aún después de la pandemia, en nuestras casas, en internet. Bendigo a los hermanos que están escuchando el mensaje como lo hago con los de nuestra iglesia, pero honestamente les quiero decir, no nos conformemos con esta cuestión de atraparnos o quedar atrapados en el impulso de estar encerrados en nosotros mismos, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nosotros, porque por allí no fluye lo que Dios quiere hacer. Dios necesita romper las barreras que nosotros hemos construido como barreras de seguridad al torno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel, allí en Samaria, cuando todavía Samaria era la capital del reino del norte, construyó murallas para su seguridad, esas propias murallas fueron las que fueron el obstáculo cuando el ejército sirio les empezó a rodear. Porque cuando nosotros nos conservamos, nos mantenemos dentro de nuestras murallas y el enemigo se enseñorea del mundo afuera, sin darnos cuenta, nosotros terminamos consumiéndonos entre nosotros mismos. Entonces es necesario, Dios nos mueve a romper el impulso. Jesús hacía esto. Había una multitud allí, Jesús era experto en ministrar las multitudes, pero si era necesario, como dije esta mañana, atravesaba todo un lugar para ir. Porque eso producía varias cosas. En primer lugar, caminar, vincularse, relacionarse. La mejor manera de poder comprender las necesidades que las personas tienen es vincularnos, relacionarnos, y Dios nos da oportunidad todos los días de hacer eso. De ser iglesia cuando estamos yendo, cuando estamos caminando, cuando nos estamos moviendo en nuestra realidad diaria. ¿Cuál es el ministerio que cada uno de nosotros tenemos? Bueno, yo tengo este ministerio, yo tengo tal otro. Sí, puede ser que eso sea un ministerio que sea de bendición para la congregación aquí, pero todos tenemos un ministerio que el Señor nos ha asignado y que tiene que ver con todas estas cosas que Jesús hacía. Enseñar, predicar, sanar, escuchar, todo ese tipo de cosas que están en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. A mí me impactó mucho
en una experiencia que tuvimos allí cuando comenzamos el nuevo proceso en la iglesia que comenzamos allí de cero con mi esposa hace algunos años atrás, que las primeras personas que empezaron a convertirse, muchas de ellas de una vida tremenda, como así como llegamos al Evangelio, algunas de ellas saliendo de adicciones y demás, ¿con qué capacidad transmitían y multiplicaban el Evangelio en su contexto? Aún casi sin conocer demasiado de la Biblia, demasiado de la palabra. Lo hacían directamente a través de lo que el Espíritu les daba para compartir y traían frutos, muchos frutos, porque estaban dispuestos a caminar, a vincularse, a relacionarse. Y una de las cosas que Jesús hacía deliberadamente con sus discípulos era eso, porque en ese proceso ellos aprendían cosas nuevas, pero también desaprendían muchas de las que habían recibido como herencia y como estructura, entre otras cosas religiosas. Entonces de repente Jesús sanaba a un leproso y lo tocaba. Casi que medio provocativo, ¿no es cierto? Porque ¿qué necesidad tenía que tocarlo? Pero Jesús le estaba enseñando a los discípulos que a los leprosos se los podía tocar. Y Jesús de repente le decía a los discípulos, miren, tenemos que ir a... pero es necesario que pasemos por Samaria. ¿Es necesario que pasemos por Samaria? Sí, es necesario que pasemos por Samaria. Y cuando pasa por Samaria, se pone a hablar con una mujer y samaritana. Nosotros ahora leemos la historia y nos parece bárbaro, pero eso era escandaloso en la época de Jesús. Un hombre hablando con una mujer y samaritana en territorio samaritano. Escandaloso. Porque Jesús lo que le estaba enseñando a los discípulos es que muchas de las cosas que ellos habían aprendido y que estaban interiorizadas no eran más que cosas que los apartaban de las personas que necesitaban de Dios. Y así como eso podríamos decir muchas cosas más, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad tenía Jesús de esto que dije hace un rato? De una mujer con, digamos, con flujo de sangre, que él tuviera que exhibirse públicamente y exhibirla públicamente a ella. Y así, y así, y así. Caminar, vincularnos, nos ayuda a comprender una realidad distinta a la que a veces tenemos aprendida y metida dentro de nuestros conceptos. Yo sé que suena incómodo, pero si hay algo que el Evangelio hace en nuestra vida es incomodarnos. Y más en estos tiempos, más en estos tiempos. Es un tiempo de incomodidad, porque Dios quiere manifestarse a través de la incomodidad en nuestras vidas. Caminar, salir de nuestra zona de confort, empezar a tomar contacto con las realidades distintas. Las personas que hoy en día son quizás muy distintas a lo que nosotros vivimos y experimentamos aquí en nuestra iglesia, en nuestra congregación, pero que son las que necesitan de Dios. Yo creo que, lo dije esta mañana, el avivamiento que viene sobre la iglesia no es una profecía, no tengo ese don, ni lo digo para decir algo, pero es algo que he escuchado también de otros y que personalmente creo. El avivamiento que viene sobre la iglesia es un avivamiento de amor. Una forma extraordinaria en la cual compartir el amor de Dios, que de una u otra forma va a cautivar a las personas. Va a cautivar a las personas y las va a traer a Cristo. En tercer lugar, sentir. Sentir. Si hay algo que Jesús expresa claramente es que tenía compasión por las personas porque las veía como ovejas sin pastor. También en uno de los textos que compartíamos ayer hablábamos un poco acerca de esto. Ovejas sin pastor. Lo que Jesús hacía era sentir compasión por las personas. Ovejas sin pastor, acosadas, desamparadas, abatidas, que no pueden defenderse y que no saben cómo volver a Dios, por más que lo anhelen en su corazón. Así están las personas en el mundo. Y así es como nosotros necesitamos verlas, pero así es como necesitamos sentir por ellas. El Señor Jesús sentía. El sentimiento es algo profundo, mucho más profundo que las emociones. Las emociones son pasajeras, ¿viste? Las emociones pueden ser algo instantáneo, algo que te toca en el momento,
algo que te conmueve, algo que incluso a lo mejor te hace sentir, digamos, te hace llorar, pero al ratito se pasó. Un sentimiento es algo que se instala y permanece. Ahora, generalmente cuando pensamos en el sentimiento de compasión, pensamos en que es una carga, algo difícil, algo que nos va a cargar, y no tiene nada que ver con esto. El sentir compasión es que se instale en nuestro corazón el mismo corazón que Dios. Es que lo mismo que Dios siente cuando ve a una persona, lo podamos experimentar nosotros. La mejor manera que nosotros tenemos de servir a las personas es pedir ese sentimiento de parte de Dios como algo permanente en nuestras vidas. Entonces sucede lo que decíamos esta mañana. Cuando vemos una persona, estamos viendo a Cristo mismo allí. Cuando vemos una persona con necesidad, estamos viendo a Cristo mismo ahí. Entonces se instala en nosotros ese sentir y eso nos mueve naturalmente, o mejor dicho, espiritualmente, a llevar adelante las obras de Dios. Ese sentimiento que incluso nos puede llevar a llorar, pero no por nosotros, sino por aquellos que justamente están en esta condición. Creo incluso, estoy convencido, que cuanto más se instala en nosotros ese sentimiento, más se va desdibujando el sentimiento de autocompasión, que muchas veces es el que toma el lugar de la compasión. La compasión está direccionada hacia otros, la autocompasión está enfocada en nosotros. Y cuando nosotros vivimos y experimentamos una vida centrada en nosotros, no nos damos cuenta, pero a lo largo del camino vamos experimentando este sentimiento de autocompasión, donde todo está concentrado en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestros motivos de oración, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, cuando en realidad, y esto lo sabemos todos, nosotros ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Aún si hoy en día nos muriéramos, no se lo decía a nadie, quédense tranquilo, ¿no? Pero si nos muriéramos hoy, es una ganancia, dice la Biblia para nosotros. Cualquier situación que nos toque atravesar en esta vida ya está garantizada de parte de Dios. Su presencia, su compañía, su cuidado, su protección, su provisión, su sanidad y la vida eterna. O sea, el combo completo ya está, ya lo tenemos. Entonces, cuando nosotros descubrimos que el problema no está en nosotros o la necesidad no está en nosotros, sino que la necesidad está en aquellos en los cuales no tienen nada de todo eso, nos pasa como aquellos leprosos allí en la historia que contaba antes de Samaria, que se dieron cuenta que el enemigo había huido, pero había dejado devastado el lugar y empezaron a tomar un montón de tesoros y un día se dieron cuenta que no era bueno que los guardaran para sí, porque adentro la gente se estaba muriendo. Y nosotros tenemos un montón de tesoros que Dios nos ha dado. Cada vez que compartimos un testimonio de que Dios nos proveyó trabajo, que nos dio salud, que nos sanó, que esto, aquello, son tesoros que Dios nos ha dado, gloria a Dios por eso. Pero no son para atesorar, sino que son para compartir con aquellos que no los tienen, porque no los tienen. Así que esa sensación, ese sentimiento, tiene que instalarse como Jesús lo tenía instalado en su corazón, instalarse en el nuestro y poder sentir de esta manera. Cuando eso sucede, nos lleva al anteúltimo paso que quiero compartirles en esta mañana, y voy rápido, que tiene que ver con esto de poder clamar a Dios, porque nos damos cuenta que cualquier cosa que necesitemos encarar, somos insuficientes, que somos pocos, que necesitamos más. Ayer hablábamos con una de las hermanas, ¿no?, allí acerca del ministerio del acompañamiento a las personas solas, ¿no?, en este tiempo. Y decíamos, es un ministerio que la iglesia de alguna manera está llevando adelante. Pero cuando empezamos a ver la dimensión, y que esa es una de las necesidades más grandes aquí en la ciudad de Rosario, nos damos cuenta que somos pocos. Entonces allí verdaderamente cobramos dimensión de cuánta necesidad hay, somos pocos. Y entonces necesitamos clamar al Señor para que envíe más obreros a su mies. Pero no hay nada más extraordinario que esto.
porque ahí es donde sucede el milagro. Cuando nosotros descubrimos que somos pocos o que somos insuficientes o que nuestras fuerzas no alcanzan, sucede lo extraordinario. El poder de Dios se manifiesta a través nuestro. Amén. Y termino con esto último. Perdón, 2 cositas más. El Señor Jesús, si hay algo que hizo en su ministerio y que nos enseñó también, es poder conectar todas las cosas conforme a la voluntad y al propósito del Padre. Y nos enseñó que nosotros tenemos que aprender a conectar. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos justamente de la conexión perfecta entre todos los dones, todas las capacidades, todas las habilidades que Dios puso en su cuerpo en función de que el cuerpo se mueva como Cristo se movía en su tiempo. Hay una cosa que por lo menos es una interpretación personal, pero que creo que muchos compartiremos. Cuando el Señor Jesús habla acerca del fruto del Espíritu, de alguna manera nos anima a que todos tengamos la plenitud del fruto del Espíritu, o sea que cualquiera de nosotros puede o debería tener la plenitud del fruto del Espíritu. Pero cuando habla acerca del poder o la manifestación del poder, de los dones del Espíritu, no los asigna a una sola persona. No están concentrados en una sola persona, sino que están distribuidos en su iglesia. Y necesitan vincularse y conectarse. Los dones son eso, una porción del poder de Dios, de lo que Jesús era, de lo que Jesús vivía y de lo que Jesús hacía, distribuido en toda su iglesia. Y por eso necesitan conectarse, por eso necesitan vincularse y por eso necesitan ejercerse como comunidad, sirviendo a nuestra comunidad. Pero cada cosa que Dios depositó en nosotros se puede transformar en algo extraordinario. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a hacer pescador de hombres, ¿qué era Pedro? Era un pescador, ¿no? Igual que Juan y más. Era un pescador. Y Jesús le dijo, lo voy a hacer pescador de hombres. Cuando se acercó a Moisés y lo llamó allí en la zarza, Moisés estaba pastoreando ovejas de su suegro, Jetro, las llevaba por el desierto y las llevaba hasta el monte de Dios. ¿Qué le pidió el Señor que hiciera a Moisés? Exactamente lo mismo. Que pastoreara ovejas que no eran de él, sino que eran de Dios, que las guiara por el desierto y que las llevaba al monte de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? Tomó lo que era una cuestión terrenal de su habilidad, de su profesión, de su tarea y lo transformó en algo trascendental, algo para el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios sigue buscando de sus hijos. ¿Qué es lo que haces bien acá? Hace poco una mujer que sabe tejer, no en mi iglesia, en otra congregación, que sabe tejer, tomó este propósito, tomó este principio y dijo, si Dios puede hacer de Pedro un pescador de hombres, de mí puede hacer una tejedora de mujeres, qué sé yo. Y tomó ese ministerio y empezó a enseñar a tejer a mujeres de la comunidad y a través de eso desarrolló un ministerio que después se transformó en un microemprendimiento y etcétera, etcétera. Y ahora exportan incluso a otros lugares con mujeres de la comunidad que conocieron al Señor a través de ese ministerio. Entonces, ¿cuál es la habilidad, el don, el talento, la profesión? ¿Qué es lo que tenés en tus manos? ¿Qué es lo que puso Dios? Lo vas a poder utilizar mucho aquí en la tierra, vas a poder generar ganancias con eso y vas a poder darle ganancia a otros también. Pero lo verdadero y lo trascendental es la ganancia que queda para el cielo. ¿Cómo vas a usar en el tiempo que te queda de tu vida esa habilidad, ese don, ese talento, esa experiencia que Dios ya puso en tu vida? ¿Cuántos frutos de eso vas a tener para la eternidad? Si acá te alcanzó para tener un sueldo o quizás para hacer un hobby o para... Bueno, yo te animo en esta mañana a que lo transformes. ¿Cuántos somos acá? Todos los que estamos, imagínense, todos estos dones, talentos, porque además cada uno tiene 2, 3, 4, 5, 20, transformados en algo trascendental para el reino y en servicio de la comunidad. Eso es algo revolucionario. Es algo revolucionario. Porque a través de eso Dios se quiere manifestar. Termino. Mientras Jesús hacía todas esas cosas, iba ministrando la vida de las personas, sirviendo la vida de las personas.
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable o del favor del Señor. Esto está puesto en tus manos y en mis manos, en las manos de la iglesia. Este es el ministerio que el Señor nos ha encomendado a todos. No tengo un llamado, sí, todos tenemos este llamado. Este mismo Espíritu está sobre tu vida y sobre mi vida. Esta unción de la cual quizás tantas veces hemos hablado, dicho o hasta debatido, dice claramente que tiene un propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y ese para tiene el propósito, encierra el propósito de esa unción. Ese favor especial, ese perfume, esa fragancia de Dios que está en tu vida y que está en mi vida, tiene un propósito. Y acá están resumidos los propósitos. Dar buenas noticias a un mundo que da malas noticias. No nos sumemos a las malas noticias. Porque el mundo nos opaca con las malas noticias. Vivimos llenos de malas noticias. Y a veces sin darnos cuenta terminamos siendo más propagadores de las malas noticias que de las buenas noticias del reino. Libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos. Y tiempo de jubileo, tiempo de fiesta espiritual. Cuando la iglesia vive de fiesta espiritual, no es solamente por una adoración festiva, aunque es parte, sino es porque vivimos la celebración de que esto ya está sucediendo en medio nuestro. Jesús lo inauguró allí, cuando se puso en la sinagoga, comenzó a predicar y dijo, esta palabra se está cumpliendo hoy delante de vosotros. Y yo, en el nombre del Señor, humildemente en esta mañana quiero decirles, esta palabra se está cumpliendo hoy delante de nosotros, en medio nuestro y a través nuestro. Permítanme orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu manifestación, Señor, en estos tiempos y en medio de estos tiempos. Gracias porque nos has elegido. No somos casualidad, no estamos aquí por azar, sino que deliberadamente nos escogiste por nombre y apellido para ser parte de este tiempo, de esta generación. Y por eso te pedimos, Señor, también en esta mañana, que nos des el discernimiento espiritual para comprender los tiempos que estamos viviendo, para poder ver la vida de las personas como viéndote a ti mismo, para ver las necesidades de las personas como una verdadera oportunidad para extender tu reino. Señor, para poder llevar adelante, movernos, no quedarnos encerrados, no quedarnos atrapados, ni por nuestra comodidad, ni por el contexto, ni por las necesidades, ni por las estructuras, ni por ninguna cosa que pueda atar el mover de tu Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder sentir con el mismo amor que solamente viene de vos, como decíamos esta mañana, y romper las barreras que nos permitan transportar ese amor a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, guíanos en esta hora a clamar por las necesidades de las personas y a que envíes más obreros porque nos damos cuenta que somos insuficientes, pero nosotros tenemos que ser instrumentos para la formación de esos obreros. Y Señor, también te rogamos que nos ayudes a conectarnos, a vincularnos, a entregar todos nuestros dones, todas las habilidades, todos los talentos, todo lo que pusiste en nosotros, soltarlos ahora en el nombre de Jesús. No los guardamos más para nosotros, no los retenemos más para solamente vivirlos aquí humanamente, para nuestros ingresos económicos o para nuestros hobbies o para nuestro tiempo libre. Los consagramos, los ponemos para que vos los transformes en frutos para vida eterna. Y Señor, en esta mañana también nos comprometemos a ministrar. Nos has dado un ministerio a todos, un ministerio que fluye por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Nos comprometemos en esta mañana a que allí donde vayamos vamos a estar dispuestos a compartir buenas noticias. Vamos a estar dispuestos a hablar de tu Evangelio. Vamos a estar dispuestos a orar por las necesidades de las personas, por aquellos que están enfermos,
por aquellos que están oprimidos, por aquellos que están en la cárcel, por aquellos que están encarcelados por sus problemas o necesidades. Porque nosotros ya vivimos en un tiempo de jubileo, ya vivimos en un tiempo de liberación, ya vivimos en un tiempo de sanidad y ya vivimos en un tiempo de fiesta. En el nombre bendito de Jesús, oramos por todas estas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga, querida iglesia.